La clase pasada habíamos terminado de ver del práctico número 3 hasta el ejercicio 1, inciso 2, que era las personas que votó no en las elecciones. Ahora nos preguntan cuál es la probabilidad de que una persona sea liberal y votó no, y votó, perdón, sí en las elecciones. Entonces, si yo miro esta tabla, ¿cómo tendría que elegir eso? ¿Cómo escribiríamos primero la probabilidad? La probabilidad de que sea liberal, ¿se acuerdan cómo habíamos puesto? Si era liberal, le poníamos L. La L. Pero nos dicen a la vez que I. ¿Y el I cómo se denota con los conjuntos? ¿Cómo se traduce el I en la teoría de conjuntos? ¿Qué operaciones? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se traduce el I? Profe, de Intersección. la ima. Intersección. En cambio, cuando yo digo O, es la que. Es la unión. Es la unión. Perfecto. Entonces sería que sea liberal, intersección con qué? Con que votó que sí. ¿Se entiende o no? Que le habíamos denotado S. Entonces, ¿cómo tendría que fijarme en esta tabla? ¿Cuáles son los liberales que votaron que sí? ¿Cuántos son? 25. 25. Entonces tengo 25 personas que son liberales y votaron que sí sobre el número de casos posibles que van a ser cuántos. ¿Cuántos dijimos que eran acá? Ya habíamos hecho la suma de esto. 30. ¿Tan seguro? ¿Que han votado que sí, profe? Vamos a ver. 60. Eran, ¿cómo tenía que hacer? Era lo que me quedaba acá, ¿no? En esta esquina, ¿no? 60. 60. Bueno, todos los dos son múltiplos de 5, ¿o no? ¿Puedo dividir por 5 o no? Arriba me queda 5 y abajo... ¿Cuánto me queda abajo? 12. 12. Entonces tenemos 5 doceavos. Bueno, ahí tenemos la probabilidad de que sea liberal, intersección, que haya votado que sí. Ahora que la persona sea moderada y votó no. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos acá? En la tabla. ¿Cuánto sería? 8. 8. Entonces que sea ahora la probabilidad de que sea justamente moderada y que votó, entonces el I se traduce en intersección con qué? Con no. Entonces 8 sobre cuánto? Sobre 40. ¿Por qué 40? Porque era el total de los de que dijeron que no. No. Eso sería si estaría calculando una condicional. También sobre 60. ¿Todos entienden por qué o no? Si no, vamos acá a la teoría, ¿no? No, habría equivocado. Las condicionales es sobre... Sí, pero estoy ocupada, ahorita estoy en clase. En cambio, estamos calculando la conjunta, ¿ven? La probabilidad conjunta, ¿ven? Es la probabilidad de que de las intersecciones de 2 del A sub I, que en este caso va a ser que sea que moderada, intersección, la probabilidad de el B sub J, que va a ser que sea que haya votado que no. Y siempre es el número de elementos de la intersección dividido el número de elementos del espacio muestra, que es cuánto. ¿Cuántas personas había? 60. ¿Se entiende o no? 60 personas había en total. No, profe, ¿Cómo? 100 personas había en total. Ah, 100 había en total.
Sí, por eso hace un rato nos confundimos entonces. Ah, no, por eso yo le pregunté cuánto era el Porque 100 es el total de las personas que dijeron que sí y 40 el total de las que dijeron que no. Ah, listo, listo. Entonces hay que corregir acá. Esto va a ser cuánto. Sobre 100. Bueno, y hay que dividir sobre 100. ¿Cuánto nos da entonces? Acá sería 20. 20 dividido 5. 20 dividido 5 dividido 20. ¿O no? Primero divido por 5 y nos da 5. Y acá divido por 5 y nos da 20, ¿o no? Y ahora vuelvo a dividir por 5. ¿Cuánto es acá? 1 y acá por 5. 1, 4. 4. Ahora sí. Ah, entonces acá es ¿cuánto? 100 también. Bueno, esto está más fácil. Divido por 2. Por ejemplo, 4 dividido por 2. 50. ¿Puedo seguir simplificando o no? Sí, ¿no? Sí. Divido por 2. 2 Y abajo, sobre 25. 25. 20. Listo. Bueno, ahora va a ser ¿quién? Queremos la probabilidad de que la persona sea progresista o apolítica y votó no en las últimas elecciones. Entonces acá esto es más complicado porque dice la probabilidad de que la persona sea progresista o apolítica, pero a la vez que votó no. ¿Cómo diríamos eso? Entonces sería la probabilidad de que sea progresista y el O, como dijimos que se traducía como una unión, ¿se entiende o no? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Lo dijimos recién o no? ¿Sí o no? Sí. Y apolítica, bueno, creo que le habíamos llamado A. ¿Y a esto qué? Le vamos a poner otro paréntesis, ¿por qué? Porque lo vamos a intersectar con quién. Con que votó con que... ¿Con qué? Votó que no, o sea que es con N. Bueno, propiedades de los conjuntos. Esto sería ¿quién? La probabilidad de quién. Acá si les confunden todos los paréntesis, hagamos una cosa. Le pongamos corchete para que ustedes puedan ver. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan que había una propiedad que era como una distributiva? ¿Parecida a una distributiva o no? En los conjuntos. Si yo tengo P unión A, intersección con N, eso era lo mismo que hacer ¿qué? P unión con quién? Unión con N. Y esto, intersección con quién? Con P, perdón. ¿A dónde estamos acá? No, es al revés. P. Acá va el intersección. Unión. El unión va acá. Es que hay dos distributivos. Unión quién? A. Intersección N. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa propiedad o no? Si no, la vamos a buscar. Estará en documentos. Yo creo que sí. ¿Es de la propiedad de los conjuntos? Claro, de los conjuntos. Sí. Bueno, que había un compañero que nos dijo hoy que podríamos haber hecho un repasito de conjunto, ¿no? Y hicimos el repaso de conjunto. Acá está. Sí. ¿Dónde está? Acá, ¿no? ¿Ven? Tengo dos propiedades, la 3 y la 4. ¿Cuál es la que estamos usando? En este caso, la 3. La 3. ¿Y estos dos conjuntos cómo serán? P intersección N con A intersección N. ¿Serán la intersección de este conjunto? Porque esto nos da un conjunto, ¿se entiende o no? Y esto nos da otro conjunto. Entonces, estos dos conjuntos ¿tendrán intersección vacía?
¿Se entiende lo que estoy queriendo decir o no? Este conjunto que está acá, porque esto nos da un conjunto. La intersección de dos conjuntos nos da un conjunto nuevo. Y esto de acá nos da un nuevo conjunto. Ahora la pregunta es, lo que está acá entre paréntesis y lo que está acá entre paréntesis, estos dos conjuntos, ¿tendrán intersección vacía? Y sí, ¿no? ¿Por qué? Porque al intersectar esto con esto, tengo que intersectar P con A. Y P con A, si están distribuidos en esta tabla, es porque forman una ¿qué? Es lo primero que hemos visto en la teoría. Forman, volvemos acá, una ¿qué? Lo que se llamaba una partición. Y en la partición, ¿qué pasaba en la partición? La intersección de dos elementos de esa partición eran como siempre. Nos daba vacío. ¿Se entiende eso o no? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir eso? Que si una persona, básicamente, si vamos acá al práctico, es progresista, no puede ser que liberal, no puede ser moderado y no puede ser apolítico. ¿Se entiende o no? Y si una persona es moderada, no puede ser ninguna de las otras clases. Y acá tengo, esta es una partición, la que está acá, y esta es otra partición. Si una persona vota que sí, no puede a la vez votar que no. Y si una persona vota que no, no puede a la vez votar que sí. ¿Se entiende eso o no? O sea, una persona no puede ser varias cosas a la vez, si no, entonces no tiene sentido. ¿Me entienden o no? Si la persona vota que sí, y es obvio que ya no puede suceder el no. Y si pasa el no, entonces no puede estar en el conjunto de los que votaron que sí. ¿Se entiende eso o no, chicos? Sí. Bueno, entonces, estos dos conjuntos son como... su intersección es vacía. Ah, entonces si este conjunto con este tienen intersección vacía, aplico que la probabilidad de P intersecciones, esto va a ser la probabilidad del primero, o sea, de todo esto, más quién, más la probabilidad de quién, de todo esto o no. ¿Y eso por quién sería? Por el axioma cuánto. De nuevo vamos al práctico número 2. ¿Qué axioma me garantizas? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué axioma me garantiza que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades? Ah, era el tercer axioma El tercer axioma. de... Sí, el tercer axioma de la probabilidad. Perfecto. Entonces ya tengo, ven, dos probabilidades conjuntas. Entonces la probabilidad primera va a ser ¿quién? La probabilidad de que sea progresista intersección que haya votado que no. Entonces vamos al práctico. ¿Cuántos progresistas hay que votaron que no? 25. 25. Dividido el número de personas que hay, que era 100 o no. Más, ahora, la probabilidad de ser apolítico. ¿Y cuántos apolíticos hay? Que votaron que no, ¿no? Obviamente. 2. 2. Sobre, de nuevo, 100. ¿Qué tengo que hacer? Sumar. Como tienen igual denominador, los numeradores se suman. 25 más 2. ¿Cuánto nos da eso? 27. 27. Y listo. Ya tenemos la probabilidad del tercer inciso, del inciso que nos pedía que sea progresista o apolítica y votó no.
Bueno, vamos con el ejercicio. El inciso 6 dice: ahora quiero que la persona sea de algún partido político y votó sí en las últimas elecciones. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo interpretaríamos esto? Que la persona sea de algún partido político y votó sí. ¿Qué tendría que considerar en esta tabla entonces? Todos menos los que son apolíticos. Todo menos los que son apolíticos, ¿no? Sí. Eso, ¿cómo lo podría escribir simbólicamente? Sería básicamente la probabilidad de que sea progresista, Unión, que sea ¿qué? Liberal, unión, Moderado. unión, que sea moderado, pero que haya votado que ¿qué? que sí. Que sí. Entonces, que votó que sí. Y bueno, obviamente acá me está faltando uno más. Le ponemos para que se vea bien un corchete en vez de un paréntesis. Y bueno, así como vale la distributiva para 2, también vale para ¿cuánto? Para 3. ¿Entiende o no? O sea que esto va a ser ¿quién? La probabilidad de que sea justamente, vamos así, con corchete primero, va a ser la probabilidad de que sea progresista, intersección, que sea con quién, con votar que sí, unión, ahora con quién, ser que liberal, intersección, que haya votado que sí, unión, ¿qué más? De que sea moderado y que haya votado también que sí. Y de nuevo, ¿cómo son estos sucesos? La intersección de los tres son como, ¿nos da vacío o no? ¿Se ve o no? Entonces esta probabilidad es la probabilidad de quién, del primero más quién, más la probabilidad de el segundo suceso más la probabilidad del tercer suceso. ¿Qué nos queda acá? Y bueno, nos queda la probabilidad de ser progresista y que votó que sí. ¿Cuántas personas son progresistas y que votaron que sí? ¿15? 15. 15 dividido 100 más, ahora de ser liberal y que votó que sí, 25. 25 sobre 100 más, y de que sea moderado, 2. 12 sobre 100. ¿Cómo tienen todos? Todos tienen igual denominador, o sea que los numeradores se suman. 15 más 25, 40. 40 más 12, 52. 52. 2. ¿Puedo simplificarlo? Sí, ¿no? Mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Cuánto sería? 20 26. sobre. 50. ¿Puedo seguir? Sí, ¿no? Sí. 13 sobre 25. Y ahí queda, ¿no? Bueno. Vamos al siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Ahora nos dice, la persona en cambio sea progresista, dado que votó que sí. Ahora sí ya es distinto. ¿Se entiende o no?
Ahora lo que nos dice es calcule la probabilidad de que la persona sea progresista, pero solamente considere a las personas que votaron que sí. Básicamente eso nos está diciendo. O sea que es una probabilidad condicional. ¿Se entiende o no? Entonces la probabilidad de que de ser progresista y el dado que lo escribamos con esta barrita. ¿Se entiende o no? Dado que votó que sí. Y esta probabilidad, ¿cómo se definía? Como la probabilidad de quién? De la intersección de esos dos conjuntos dividido la probabilidad de cuál de los dos sucesos, de P o de S. ¿Quién iba acá abajo? Si me dice dado que votó que sí. TP. No. Porque fíjense lo que nos dice esto. Yo quiero saber la probabilidad de que la persona sea progresista dado que votó que sí. Entonces lo que les está diciendo, chicos, indirectamente la pregunta es que consideren solamente el conjunto de las personas que hayan votado que sí. O sea que tengo que considerar este conjunto de personas que están acá. O sea que hay que hacer esta suma. ¿Cuánto nos daba esta suma? ¿Se acuerdan o no? Acá tenemos 12 más 8. 60. Claro, 60, ¿no? Porque esto era 20 y esto era 40, ¿no? 40. Entonces acá era, bueno, pero acá sería entonces que votó de quién. Que sí, ¿se entiende o no? Y esto va a ser justamente la probabilidad de la intersección. Nosotros ya sabíamos que era cuánto. P intersección S. ¿La calculamos o no? No, ¿no? Bueno, pero la podemos calcular si queremos. P intersección S, ¿qué nos va a hacer? Nos va a dar. Vamos acá. 15 sobre 100. 15 sobre 100. Fíjense. 15 sobre 100. Y acá en cambio va a ser cuánto. Sí, 60 sobre quién. Sobre 100, ¿o no? Y pasa algo muy interesante. ¿Qué pasa con los 100? ¿Se van a qué? Simplificar. Se van a simplificar y en definitiva nos queda 15 dividido Sobre 60. Que bueno, lo puedo simplificar porque divido por 15 arriba. Cuarto. Un cuarto. Perfecto. Y eso va a suceder siempre. Y en general podríamos decir que sí y que no. Todo esto está en el primer tema de probabilidad, que es el siguiente, ¿no? Probabilidad condicional en un espacio finito uniforme. O sea que le estamos pidiendo a ese espacio que dos condiciones. Primero que todo, que el espacio sea finito. Por eso hemos estudiado los espacios de probabilidad como finitos. Y la pregunta es, ¿y qué significa que sea uniforme? Y bueno, eso significa que todos los elementos tengan la misma probabilidad asignada. ¿Se entiende o no? Todos los sucesos que elementales. A eso nos referimos con uniforme. Ya hemos visto ejemplos de eso. Por ejemplo, cuando el dado es equilibrado, estamos en un espacio justamente uniforme. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que salga cara en cualquiera de los dados es la misma. ¿Es cuánto? 1 sobre 6. ¿Se entiende eso o no? Pero si por ejemplo tengo una moneda que está cargada, el espacio va a ser finito, porque el espacio formado por una moneda es o cara o cruz. ¿Se entiende o no? El espacio es finito, pero si la moneda está cargada, ¿qué significa? Que no tiene la misma probabilidad de que salga cara a de que salga cruz. Entonces en ese caso el espacio es finito, pero no es uniforme. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre los espacios finitos uniformes y los no uniformes? Básicamente los uniformes son aquellos donde podemos aplicar lo que nosotros veníamos estudiando como probabilidad clásica. ¿Se entiende o no? Porque justamente en la probabilidad clásica pedíamos que la condición de que todos los sucesos elementales sean igualmente probables. Eso significa ser uniforme. ¿Se entiende o no? Mientras que si el espacio ya no es uniforme, bueno, no puedo aplicar
probabilidad clásica. Entonces, uno diría, bueno, entonces siempre simplifico y me quedo con el 15 y el 60. ¿Para qué voy a hacer 15 sobre 100 y 60 sobre 100? Y bueno, pero estamos en espacios finitos uniformes. Para los infinitos vamos a ver que las cosas no van así. No van de la misma manera. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Ahora nos pide que la persona sea apolítica dado que votó que no. Entonces, ¿cómo sería acá la probabilidad? Sería la probabilidad de ser que apolítico, que pondríamos A, y nos dice dado que, o sea que la barrita dado que votó que no. Entonces esto nuevamente va a ser ¿quién? La probabilidad de ¿quién? De A, que intersección con N, dividido ¿quién? La probabilidad de N. ¿Se entiende o no? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, pero la probabilidad del numerador va a ser ¿quién? A con N. O sea, A intersección N. 2 sobre 100. 2 sobre 100. Dividido ¿quién? Probabilidad de haber votado que no. ¿Cuántas personas votaron que no? Acá tenemos 3. 40. 40. Entonces 40 sobre 100. Obviamente, de nuevo los 100 se van a simplificar. Y nos va a quedar 2 sobre... ¿cuánto? 40, ¿no? Sí. Y esto nos da ¿cuánto? 1 Sobre 20. sobre 20. Y ahí tenemos nuestra otra probabilidad condicional. Bueno, ahora nos pide... Ahora está al revés, simplemente escrito, pero tenemos que ver cómo dice ahora. Dado que la persona votó no, sea liberal. Y bueno, es casi lo mismo, solo que esto lo puede escribir que sea liberal, dado que la persona votó que no. ¿Se ve o no? Solo que está escrito al, como diría el chavo, al revés. ¿Sí o no? Entonces esto sería la probabilidad de ser liberal, dado que votó que no. ¿Se entiende o no? Bueno. Y si hacemos entonces por la definición, esto va a ser la probabilidad de que de la intersección de ser liberal con votar que no dividido la probabilidad de haber votado por quién, por L o por N. Por N. Por N. Bueno, acá nuevamente arriba L intersección N, ¿cuánto nos da? ¿5? 5 sobre 100, ¿no? Y la de haber votado por no, ¿cuánto es? Había que sumar todo esto, ¿no? 40 sobre 100. 40 sobre 100. Nuevamente nos queda 5 dividido 40 dividido por 5, arriba nos queda 1 dividido por 5 abajo. ¿Cuánto va a dar? 8. 8. Bien. Y así podemos seguir calculando otras probabilidades. Bueno, le queda a ustedes la 10, porque es parecida. A ver qué dice la 11. La persona sea de algún partido político sabiendo que la persona votó que sí. Eso está interesante. Bueno, es lo mismo. O sea, solo que ya no se escribe la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre el 7, 8, 9 y el 10? Y que cambie en el otro. Que acá generalmente le ponemos el dado que. Y ahora en vez de decir dado que, decimos que. Sabiendo que.
sabiendo que. Es básicamente lo mismo, ¿o no? Pero, profe, sería 60 sobre 100. Claro, sea de algún partido político. Y bueno, Porque ahí nos dice, o sea, que votó que sí. O sea, sumaría de todo. Ah, no, menos la poli. Ah, no, pero votó que sí. claro, vos tendrías que, primero que tenés que escribir qué probabilidad te están pidiendo. Eso sí lo vamos a hacer. La probabilidad de ser de algún partido político, y bueno, va a ser quién. P, L y M, ¿o no? Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? ¿Lo podemos escribir así o no? P de algún partido, o sea que alguno de los tres tienen que estar. Entonces la unión o no. L, unión con quién? M. Con M. Y ahora tenemos que decir dado que, porque eso el sabiendo que se traduce en dado que. Es. Sabiendo que pasó eso. Y bueno, esto por definición va a ser quién. La probabilidad de todo esto que está acá. Cambiamos eso para que sea mejor. Intersección con quién. Con S dividido quién. La probabilidad de quién. Es. De S. Y hay que hacer las cuentas, ¿no? Acá de nuevo utilizamos ¿qué? La propiedad distributiva de los conjuntos, ¿o no? Iba. ¿Cómo podemos poner acá? Podemos poner así. A, intersección S más. No, P. P, intersección S. A, P. Ahora, ¿qué va a ir acá? Más. No, ¿cómo más? Unión. Bueno. L, intersección con quién? Con S, así. Unión, M, intersección S. ¿Se entiende o no? Hago la distributiva de los conjuntos. Carolina, ¿se ve o no? La intersección se distribuye acá, luego hago unión, esta unión, este L con S, y luego hago la otra unión, que sería esta de acá, M, intersección S. ¿Ahora me seguís o no, Caro? ¿Los demás me siguen o no? Sí, sí, profe. Ahora sí, estos sucesos todos son como, son disjuntos, o sea que tienen intersección 2 a 2 como vacío. Entonces ahora sí puedo decir lo que vamos a decir, el qué, el más, ¿no? O sea que esto va a ser ¿quién? La probabilidad de quién, del primero más la probabilidad de quién, del segundo más la probabilidad del tercero. Acá sí va el más. Yo sé lo que quisiste decir, Carolina. No te preocupes. Y bueno, como esto es un número, esto es otro número y este es otro número y están divididos por un mismo número, le aplico la ¿qué propiedad? ¿Qué propiedad puedo aplicar ahí? Propiedad. ¿Cómo se llama esa que cuando hay un más? Aditiva. No, aditiva no. Esa con D de dedo. La distributiva se está refiriendo. Distributivo. O sea, distribuyo el denominador en cada numerador. Para sacar distribuyo me va a quedar esto. Más distribuyo ahora para que me quede esto.
más, y divido yo el último. Y acá ¿cuánto tenemos? La probabilidad de ser progresista y votar que sí, ¿cuánto es? Progresista y votar que sí, ¿es 15 o no? 15 sobre 100. 15 sobre los 100 dividido, ¿cuánto? La probabilidad de votar de que sí. Y teníamos ¿cuánto? 60, ¿no? 60 sobre 100. Más la probabilidad de ser liberal y votar que sí. Ser liberal, votar que sí, 25 sobre 100. Dividido la probabilidad de votar que sí, que es 60 sobre 100. Más la probabilidad de ser moderado y votar que sí, 12 sobre 100. Dividido también 60 sobre 100. No me di cuenta, pero acá también podríamos haber puesto estas probabilidades, ¿no? Ahora las voy a tener que volver a sumar. Bueno, hice un paso de más. O sea, no era necesario aplicar, me refiero a la propiedad distributiva. A eso. Pero bueno, los 100 se van a ¿qué? En cada término se van a cancelar y nos va a quedar ¿cuánto? 15 sobre 60 más 25 sobre 60 más 12 sobre 60. ¿Sí o no? Y como todos tienen igual denominador, ponemos el igual denominador que 60 y sumamos arriba 15 más 25. 52. Va, 40 más 40 más 12, 52 directamente. Sí, 52 sobre 60. Perfecto. Divido por 2. Y acá nos da 26 sobre 30, ¿no? ¿Sí o no? Sobre 30, sí. Divido nuevamente por 2. 13 sobre 15. Y ahí se no se puede dividir más. Simplificar más las cosas. Bueno, y lo último que nos pide es para cada uno de los incisos anteriores qué tipo de probabilidad se calculó. Y bueno, y ya habíamos visto en la clase pasada que las primeras, la de los incisos 1 y 2, eran marginales, mientras que siempre que tengo las intersecciones así, voy a tener, estas son probabilidades que conjuntas, todas estas son conjuntas. Y en cambio estas son probabilidades, porque tienen la barrita, son probabilidades condicionales, porque estoy condicionando el espacio muestra. Estoy reduciendo el espacio muestra a las personas que votaron que sí, o reduciendo el espacio muestra a las personas que votaron que no. ¿Se entiende o no? Entonces esas serían las probabilidades que hasta el momento tenemos. Marginal, conjunta y condicional. ¿Se entiende o no?